Bien, esta parte de aquí, que es la segunda parte de esta presentación de funciones trigonométricas, vamos a encontrar las funciones trigonométricas de ángulos notables, que con estos ángulos notables podemos tener una idea más clara acerca de estas funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas de 60, de 30, de 45 son funciones que son ángulos que tienen repercusiones, porque debido a esto, por ejemplo, el de 60 también se lo puede tener con un ángulo de 120, el ángulo de 30, un ángulo de 150 y el ángulo de 45 de 135 grados, debido a que al sumarlos todos esos ángulos obtusos más los ángulos agudos que tenemos aquí forman ángulos suplementarios, ¿sí? Ángulos suplementarios, y ángulos suplementarios quiere decir que miden 180 grados. Además, y otros ángulos más que van a ir derivándose con cada uno de estos, partiendo desde aquí, ¿no? Ya, entonces, como podemos observar, tenemos aquí un triángulo equilátero. Equilátero porque tiene tres lados iguales, tres ángulos iguales, ¿sí? Y consideramos con él la construcción de dos ángulos que podrían tomarse como que son ángulos múltiplos, ¿no? En este caso de 30 y de 60. Entonces, este triángulo, por ejemplo, tiene una dimensión de 2 de este lado, 2 de este lado y aquí también de 2, ¿sí? Pero considerando que vamos a tomar la mitad, considerando que es de un triángulo rectángulo, entonces vamos a tomar el lado sombreado que vemos aquí, el lado izquierdo. Entonces, de la base, ¿verdad? Ya hemos sacado la mitad de este triángulo grande y quedamos con una unidad abajo, el lado 2 como hipotenusa y el de atrás y acá el de raíz cuadrada de 3, que se obtiene de elevar al cuadrado 2 al cuadrado se hace 4 y 1 se hace al cuadrado también. Entonces, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, se suman y me va a dar el valor en el caso de la hipotenusa, y en el caso de los lados sería una resta de la hipotenusa con uno de los lados. Entonces, en este caso, perdón, en el caso del lado de acá, el lado de la base, el lado de la altura, en este caso, es raíz de 3. ¿Por qué? Lo dejamos expresado de esa manera debido a que es una raíz con decimales y lo vamos a dejar mejor expresado así, ¿no? Con raíz de 3 para poder trabajar. Como dice, un triángulo en longitud 2, la mediana de un vértice de un lado opuesto bisecta en un ángulo con ese vértice. Y vemos que ahí habla y explica que podemos el Pitágoras, el lado opuesto del triángulo rectángulo que tiene una longitud de raíz de 3. Y usando las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿sí? Podemos, de un triángulo rectángulo, obtenemos los valores correspondientes a 30 y 60 grados como sigue. Entonces, vemos entonces el primer caso, ¿no? Ángulos de 60, que es el que tenemos por acá, les extraemos sus funciones trigonométricas, ¿sí? En este caso, 60 es el lado opuesto sobre hipotenusa. Si realizamos el triángulo, ¿sí? El lado opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa, que es la misma, en este caso es 2, ¿no? Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Así se conformaría la función trigonométrica del ángulo de 60 grados. Coseno de 60 grados lo mismo. Lado adyacente del ángulo agudo, en este caso de 60, que es 1 sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces, ahí vemos que nos da medio, ¿no? Medio. Tangente, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿no? Como vemos, el lado opuesto, el lado opuesto, raíz de 3 y 1 el lado adyacente. Entonces, de ahí son las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente de 60 grados.
Los demás, que son cosecante, secante y cotangente, son prácticamente los, ¿cómo le puedo decir? Son los recíprocos o los inversos de cada uno, ¿no? Entonces, como le estamos viendo, en este caso, vemos aquí que en un momento determinado vamos a tener estos ángulos y con ellos podemos seguir trabajando. Como le digo, existen ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos derivados que generan, ¿sí?, de acuerdo a una prolongación, y como los ángulos son de rotación, estos derivan también que podemos usar estas funciones trigonométricas que me dan, por ejemplo, el de 60, 120, el de tangente 120, como el de ángulo 60, ¿no? Entonces, esto es claro para nosotros el triángulo. El de seno de 30, algo muy parecido con el ángulo 60, tomando en cuenta que ya no sería el 60, sino el 30. Entonces el lado opuesto cambia, que es 1, y la hipotenusa, que es 2. La hipotenusa no cambia, la hipotenusa es igual, ¿sí? El lado adyacente, que es raíz de 3 sobre 2, y la tangente, que es, en este caso, ¿sí?, 1 sobre 3, ¿no? 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos el ángulo de 30 grados, ¿no? De igual manera, con la parte de abajo, que son sus recíprocos. Ahora, muchas veces, si en el caso de que existan radicales, por las leyes de matemáticas, tenemos que usar, ¿sí?, lo que se denomina uso de las conjugadas, o aplicar la racionalización. Es decir, que multiplicamos raíz de 3 arriba y abajo, y al momento que multiplicamos raíz de 3 entre sí, desaparece el radical y quedaría solamente el radicando, pero arriba sí quedaría 2 por raíz de 3. De igual manera, acá arriba, con la tangente de 30. ¿Sí? Hay que aplicar eso para poder dejar una mejor expresión de el ángulo, ¿no? También tenemos el de los ángulos de 45 grados. Consideramos también en este caso ya no un triángulo equilátero, sino un triángulo isósceles, donde tenemos dos lados iguales que tienen una longitud de 1, y como se ve en la figura, y otra vez por nuestro amigo el teorema de Pitágoras, debemos cuenta que vamos a tener una longitud de la hipotenusa de raíz de 2. Por lo tanto, los valores del ángulo de 45 grados serán los siguientes. Considerando nuevamente, repito, el gráfico, ¿sí? Entonces, como es un isósceles, nuevamente tenemos el ángulo de 90 grados y nuevamente 45 y 45 acá, ¿no? No se deben de olvidar, no debemos olvidar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, en este caso, si enfocamos bien, el lado opuesto y el lado adyacente que se tome, ¿sí?, la lista de valores sería este, ¿no? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, que es igual al coseno de 45 también, y que la tangente de 45 es igual a 1. ¿Sí ven? Entonces, con esa información ya podemos tener claro, incluso podemos armar una tabla y con eso tener los valores de las funciones trigonométricas de acuerdo al ángulo. Como les repito, estos ángulos son importantes porque podemos con ellos trabajar tanto con sus ángulos complementarios y sus ángulos suplementarios. En este caso, el ángulo suplementario de 45 es 135 grados y podemos sacar los ángulos, las funciones que lo derivan, ¿no? En este caso, de 45, 135 grados. ¿Sí? Bien, entonces, con esto quedaría ya claro. Aquí está la tablita, ya más específica y unificada, donde tenemos en radianes, en grados, las funciones trigonométricas en la tabla. Pi sextos, 30, pi cuartos, 45, pi tercios, 60 grados. Y sus funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, esta tablita nos puede servir para poder hallar valores, poder hallar suma de ángulos, en muchos casos, y tienen otras aplicaciones más, otras connotaciones. Entonces,
Como podemos observar, entonces hasta ahí sería nuestra clase de estas funciones trigonométricas. Esto de aquí, por favor, revísenlo, ¿sí? Porque va a formar parte del examen. Listo. Chao.